El cielo ardía en tonos anaranjados, como si la atmósfera misma hubiera empezado a sangrar. La batalla había terminado hacía apenas minutos, pero el eco de los disparos y las explosiones todavía vibraba en los huesos de Dariel. Caminaba entre los restos calcinados de lo que una vez fue un puesto de avanzada, esquivando placas metálicas humeantes y cuerpos que ya no respiraban. Y entonces la vio. Yara estaba de rodillas, una rodilla firmemente plantada en el suelo agrietado, la otra doblada como si estuviera a punto de alzarse. Su armadura, esa legendaria estructura biomecánica que tantos guerreros temían, estaba hecha trizas. El costado izquierdo estaba abierto, como una fruta rota, y entre los fragmentos del metal brillante se podía ver la piel rasgada, húmeda, vulnerable. Sangre azul oscuro se deslizaba por su abdomen, y sus labios estaban apretados como una línea de hierro. Dariel no pensó. Solo corrió hacia ella. «No te muevas», dijo con voz tensa, agachándose junto a su cuerpo masivo, cubierto de placas agrietadas. Ella giró apenas el rostro. Su mirada era fuego y juicio. «¿Quién te dio permiso para acercarte?», susurró, aunque no había hostilidad real en su tono. Solo costumbre. Defensa. Dariel no respondió. Se quitó los guantes térmicos y sacó de su mochila el cilindro gris del sellador polimérico. No era tecnología militar, sino de mantenimiento estructural. Pero funcionaría. Tenía que funcionar. «Estás perdiendo mucha sangre», dijo él mientras aplicaba el gel viscoso sobre el borde de la grieta. La sustancia chisporroteó al entrar en contacto con la piel viva. «Esto va a arder». «Ya estoy ardiendo», respondió ella con una mueca que no era del todo una sonrisa. Sus dedos trabajaban con precisión, rápidos pero suaves. Yara observaba cada movimiento como un depredador herido que no sabe si atacar o dejarse morir. Cada contacto, cada roce, era una intrusión no autorizada, y sin embargo, no lo detenía. Cuando tocó la hombrera derecha, descubrió otra grieta. Más profunda. Piel expuesta. Respiró hondo antes de continuar. «¿Por qué haces esto?», preguntó ella sin girar la cabeza. «Porque no soportaría verte caer», dijo él, casi sin pensarlo. Yara cerró los ojos. No por debilidad. Por algo más complejo. Por algo que tenía más que ver con lo que sentía y menos con lo que le habían enseñado. «Eres un humano. Débil, efímero, lleno de miedo. Pero tus manos no tiemblan», murmuró, apenas audible. «Tiemblo por dentro», confesó Dariel, clavando la mirada en la herida que sellaba. «Pero no voy a apartarme». Selló la última grieta. Sus dedos estaban cubiertos de restos de resina endurecida y sangre alienígena. Entonces, cuando parecía que todo estaba hecho, Yara giró el rostro. Sus ojos, intensos y llenos de un brillo extraño, se fijaron en los suyos. «Voy a cruzar a territorio enemigo. El núcleo interno. Nadie me seguirá. Todos tienen miedo de lo que hay allí. Pero yo voy. Con o sin ti». Dariel tragó saliva. Lo que decía no era una simple misión. Era una condena. ¿Por qué ir sola? Porque no puedo confiar en nadie. Y entonces vino el silencio. Largo. Tenso. Solo el sonido de su respiración mezclada con el viento caliente del atardecer. «¿Y en mí?», preguntó él, sin apartar los ojos. Yara se inclinó apenas hacia él. Su rostro quedó peligrosamente cerca del suyo. Podía oler el metal de su armadura, la sangre seca, el sudor, y algo más, algo vivo. «¿Confías en mí?», susurró. No fue una orden. No fue una amenaza. Fue una pregunta con peso de destino. Dariel la miró a los ojos. No había certeza en su corazón. Solo un abismo. Pero supo, sin entender cómo, que ese salto era inevitable. «Sí», dijo. No tembló. Ella asintió una sola vez. «Entonces prepárate. Porque si cruzamos ese umbral, no hay regreso». Estiró la mano. Él la tomó. Y al hacerlo, sintió una corriente recorrerle el cuerpo. No era magia. No era ciencia. Era algo más crudo. Una promesa silenciosa. De lucha. De peligro. De amor posible. Ella se incorporó, temblorosa al principio, luego firme como una montaña. Y sin mirar atrás, caminaron hacia la oscuridad. La verdadera historia no había hecho más que empezar. El pasillo se curvaba en espiral hacia abajo, tallado en roca volcánica, con relieves antiguos y runas alienígenas que se encendían levemente al paso de Yara. Dariel iba tras ella, en silencio, sintiendo el peso de cada paso.
La temperatura descendía a medida que se adentraban. La luz exterior era ya un recuerdo lejano. Solo el brillo tenue de las inscripciones iluminaba el camino. Yara no hablaba. Su respiración era regular, pero cada cierto tiempo, cojeaba levemente. No se quejaba, no pedía ayuda. Avanzaba, como si fuera lo único que sabía hacer. Como si estuviera empujando un destino ineludible. Dariel, en cambio, sentía que cada metro que descendían le arrancaba algo del alma. No por miedo a lo que pudieran encontrar, sino por la certeza de que ya no era el mismo. Había cruzado una línea invisible. No era un técnico de mantenimiento más. Estaba allí, en lo profundo de un mundo prohibido, siguiendo a una mujer imposible. Yara se detuvo de pronto. Su voz resonó como un eco en las paredes húmedas del túnel. Aquí es donde cambia todo. Dariel observó la abertura al frente. Era circular, bordeada por dientes de piedra y un símbolo grabado sobre el marco, una figura alada, con los brazos abiertos, partida por la mitad. Más allá, solo oscuridad. Una negrura que parecía absorber el sonido. ¿Qué hay dentro?, preguntó él, apenas susurrando. La razón por la que me temen, respondió ella sin volverse. Dariel sintió un escalofrío. Pero no retrocedió. Yara caminó hacia la entrada y puso su palma contra la roca viva. Un latido, como el de un corazón monstruoso, pulsó en la piedra. La puerta se disolvió como humo. Un aroma metálico escapó de su interior. Adentro, la sala estaba llena de cápsulas flotantes, estructuras circulares sostenidas por energía gravitatoria. Dentro de algunas, cuerpos en animación suspendida. Guerreros. Humanos. Alienígenas. Y en el centro, un trono forjado con fragmentos de armaduras destruidas. Yara lo miró con una mezcla de pesar y furia. Esto no es un templo. Es una prisión. Dariel se acercó lentamente a una de las cápsulas. Dentro, una mujer con piel de plata flotaba en suspensión, con el rostro sereno. Tenía una marca similar a la de Yara en la clavícula. ¿Quiénes son? Mi escuadrón. Lo último que quedaba de la guardia de medianoche. Todos murieron cumpliendo mi orden. Y ahora, yo cargo sus nombres en la espalda. Dariel la observó. Por primera vez, la vio vulnerable de verdad. No solo herida, sino rota por dentro. Su cuerpo fuerte ocultaba una herida más profunda que cualquier grieta en su armadura. Entonces ella se giró, lo tomó del pecho y lo empujó contra la pared. No fue agresivo, sino desesperado. No entiendes, Dariel. Si entramos al núcleo y fallamos, nos consumirán. No habrá restos que recoger. Nadie recordará nuestros nombres. No tendrás tumba. Y aún así, me seguiste. Dariel no bajó la mirada. La sostuvo con firmeza. No con arrogancia, sino con una quietud que venía de lo más hondo de él. No te seguí por valentía. Te seguí porque no podía dejarte sola en este infierno. Ella se quedó en silencio. Sus manos temblaban, todavía sobre su pecho. Su rostro estaba muy cerca. Sus labios apenas separados. El aire entre ellos se volvió denso, eléctrico. Nunca he confiado en nadie, dijo ella, como si confesara un crimen. Lo sé, respondió él. Y entonces, sin previo aviso, ella apoyó la frente sobre la de él. Casi como si necesitara un ancla. Casi como si al hacerlo pudiera recordar que todavía quedaba algo bueno en medio del horror. Sus ojos se cerraron. ¿Tienes miedo?, dijo él. Mucho, respondió ella. Pero no se apartó. Ni él. Después de varios segundos, Yara dio un paso atrás. Sus ojos se endurecieron nuevamente. El momento de vulnerabilidad se había ido, pero no sin dejar una grieta abierta por donde algo nuevo empezaba a crecer. Vamos. El núcleo está bajo el trono. Y no nos dará la bienvenida. Dariel asintió. Su corazón latía con violencia, pero sus pasos eran firmes. Ella colocó ambas manos sobre los bordes del trono y lo giró. Un rugido sordo emergió del suelo. La piedra se abrió como una flor sangrante. Escaleras negras descendían hacia el abismo. Antes de bajar, Yara se volvió una vez más hacia él. Si muero allá abajo, quiero que lo sepas. Tú fuiste el primero, que vio más allá del metal. Dariel sonrió, aunque sus ojos brillaban de emoción contenida. Y tú fuiste la primera que me hizo querer pelear por algo que no entiendo. Entonces ella bajó primero. Y él la siguió. Uno tras otro, descendiendo a la parte más oscura del mundo. Y sin embargo, por primera vez, no lo hacían solos. La piedra bajo sus pies no parecía piedra.
Tenía pulso. Cada escalón vibraba con un murmullo antiguo, como si el mismo núcleo del planeta estuviera respirando, soñando o esperando. Dariel bajaba detrás de Yara, observando cómo la luz rojiza del abismo delineaba su silueta. A pesar de las heridas, de la sangre seca sobre su armadura agrietada, su paso era firme, casi desafiante. Ella caminaba como quien no tiene opción de retroceder. No preguntaron cuánto quedaba. No hablaron. Cada palabra parecía inapropiada en ese descenso, como si un simple sonido pudiera despertar algo que dormía. El túnel se abrió de pronto en una cámara circular. La temperatura era más baja, pero la humedad colgaba como un sudor antiguo en las paredes. En el centro, una plataforma flotaba sobre un cráter lleno de energía líquida. Era como ver un mar hirviente de luz viva. Yara se detuvo al borde. Dariel llegó a su lado. Eso es el núcleo. No es solo eso, respondió ella sin apartar la vista. Es una conciencia atrapada. La llaman el silencio que recuerda. Dariel sintió algo en el pecho. Una presión, como si sus órganos no encajaran en su cuerpo. ¿Y qué quiere? No quiere. Espera. La plataforma tenía un puente delgado que se extendía hasta el centro. Más allá, una figura esperaba. Humanoide. Femenina. Hecha de luz líquida. Sin rostro, pero con una presencia que lo oprimía todo. Yara la reconoció de inmediato. No puede ser. ¿La conoces? Fue la primera. Dariel no entendía, pero su voz se apagó en su garganta cuando la figura comenzó a hablar sin mover labios. Yara, hija de la medianoche. Te dije que vendrías arrastrando a otro. Yara apretó los puños. No lo arrastré. Él eligió estar aquí. Entonces ya está hecho. Porque una vez que un humano entra al núcleo, el equilibrio cambia. Dariel dio un paso al frente. ¿Quién eres? Soy lo que queda de lo que ustedes olvidaron. Soy la primera que fue traicionada. Soy la memoria que sangra. Yara interrumpió, su voz era un cuchillo. No vinimos por recuerdos. Vinimos por las claves. Sabemos que el enemigo se acerca. Queremos el fragmento de código. El núcleo tembló ligeramente. Y a cambio, ¿qué ofreces? Mi nombre. Mi historia. Mi culpa. No basta, replicó la figura, y volvió su atención hacia Dariel. Él debe darte algo también. Algo vivo. Algo que no pueda devolverse. Yara lo miró, sorprendida. No había contemplado eso. No lo había imaginado posible. ¿Qué es lo que quiere de mí? Preguntó Dariel. La figura brilló con más intensidad. Tu lealtad. Sin condiciones. No solo a ella. A todo lo que representa. Si la sigues, no podrás volver a mirar al mundo con los mismos ojos. Dariel tragó saliva. Sintió el peso de la elección. No era una metáfora. Era literal. No habría marcha atrás. Si daba ese paso, todo lo demás caería como piezas de dominó. Su vida, sus recuerdos, su especie misma. Y aún así, miró a Yara. Yara lo miraba como si por primera vez no supiera qué decir. Entonces habló. Sí. La energía lo envolvió al instante. No dolía, pero sentía que algo se desprendía de su piel, como una capa vieja. La figura se desvaneció lentamente. En su lugar, flotó una esfera del tamaño de un corazón. Pulsaba. Tenía voz propia. Llévenme al campo de batalla. Desataré el grito que rompe flotas. Yara atrapó la esfera con ambas manos. La sujetó contra su pecho. Por un instante, pareció frágil. Pequeña. Como si el peso de todo lo que había pedido la estuviera aplastando por dentro. Dariel se acercó, sin decir nada, y la abrazó por detrás. Yara no se resistió. No dije que lo hicieras. Lo sé. No lo hiciste. Y en ese silencio compartido, supieron que el siguiente paso no era bajar más. Era subir. Pero esta vez, ya no estaban escapando de nada. Iban a encontrar al enemigo. Y no planeaban volver a huir. Ascendieron en silencio. No había escaleras. Solo una plataforma de energía que los impulsaba hacia la superficie a través del mismo túnel por donde habían descendido. Pero el camino ya no era igual. La piedra vibraba distinto. Las runas ya no brillaban con calma sino con destellos erráticos, como un sistema nervioso que sufría espasmos. Algo en el mundo se había despertado. Yara sujetaba la esfera contra su pecho, envuelta por un campo de energía que parecía latir en sincronía con su corazón. Dariel iba a su lado,
sin apartar la vista de su rostro. Había algo distinto en ella. No solo más seria, no solo más determinada. Había una melancolía nueva. Una especie de resignación que no había mostrado antes. Cuando salieron del túnel, el cielo ya no era naranja. Estaba completamente negro, como si se hubiera tragado su propio sol. Solo algunas líneas verdes cortaban la atmósfera como venas abiertas. La gravedad era más pesada. El aire, más denso. Y las sombras, parecían moverse solas. Yara avanzó primero, ajustando lo que quedaba de su armadura. Su hombro izquierdo chisporroteaba con electricidad mal contenida, y la sangre seca en su costado parecía haber sido absorbida por la tela interna del traje. No tenemos tiempo. Las naves del enjambre llegarán pronto. Dariel miró al cielo. No se veía ninguna nave aún. Pero sabía que no mentía. ¿Y qué hacemos con la esfera? La llevamos al punto más alto, donde el grito pueda atravesar los cielos. Si logramos activarla allí, las flotas enemigas perderán la coordinación. Sus implantes se volverán locos. Tendremos apenas minutos para atacar. Pero serán minutos que valen más que cualquier arma. Entonces vamos. Yara se detuvo un segundo antes de caminar. No. Escúchame. Sus ojos lo buscaron con una intensidad distinta. No era la orden de una líder. Era el llamado de alguien que estaba a punto de ofrecer algo real. Si algo sale mal, si algo me ocurre, no intentes salvarme. Toma la esfera. Y corre. Dariel se acercó. Lentamente. Sin prisa. Como si cada paso fuera una declaración. No vuelvas a pedirme eso. Yara abrió los labios para responder, pero él la tomó del rostro con ambas manos. Su piel estaba fría. Sus ojos parpadeaban con energía residual. Pero sus labios temblaban apenas. Como si debajo de toda esa fuerza, quedara algo frágil. Si caes, yo caigo contigo. Así de simple. Ella cerró los ojos. No para evitarlo, sino para sentirlo mejor. Y entonces sus labios se encontraron por primera vez. No fue un beso dulce ni suave. Fue desesperado. Intenso. Lleno de miedo y certeza al mismo tiempo. Como si el mundo se estuviera derrumbando a su alrededor y ellos solo pudieran aferrarse el uno al otro para no caer. Cuando se separaron, el cielo rugió. Las primeras naves del enjambre cortaban la atmósfera como cuchillas negras. No eran como las humanas ni como las de la Confederación. No tenían forma definida. Se adaptaban al vacío, mutaban en pleno vuelo, como si fueran criaturas vivas. Y descendían en enjambres, cientos, miles. Yara se giró, levantó la mirada, y por primera vez en años gritó. A mí, carroñeros. Aquí estoy. Su voz se amplificó por la esfera. Un pulso de sonido y luz se expandió en círculos hacia el cielo. Las naves se desorientaron en pleno vuelo, unas chocando entre sí, otras cayendo como piedras. Dariel observaba todo desde la cima de la torre de vigilancia, donde habían colocado la esfera en un pedestal improvisado. Pero en cuanto Yara soltó el artefacto, algo cambió. Desde las sombras, una figura emergió. Más alta que un humano, más ancha que un guerrero de élite. Con una piel negra como el abismo y ojos que no reflejaban la luz sino que la devoraban. Llevaba una armadura viva, que se movía como si respirara. Y tenía una lanza fundida con su brazo derecho. Yara retrocedió, reconociéndolo al instante. El guardián del silencio. Dariel bajó corriendo por la torre. No puedes enfrentarlo sola. Pero Yara ya había sacado la hoja de su espalda. Una hoja curva, cargada de energía, forjada para un solo propósito, matar cosas que no debían existir. No estoy sola, dijo sin mirar atrás. La criatura avanzó, cada paso hundiendo el suelo. Yara corrió hacia él con un rugido salvaje. Y Dariel, sin pensarlo, corrió detrás de ella. Porque ya no eran dos seres de mundos distintos. Ahora eran uno solo. Uno que ardía. Uno que luchaba. Uno que no tenía miedo de morir. El guardián no rugió. No necesitaba hacerlo. Su presencia era un sonido en sí misma. Un zumbido grave, interno, como una vibración que nacía en el pecho y trepaba por la columna vertebral de cualquiera que se atreviera a mirarlo. Yara se lanzó primero. Su hoja curva brilló con una intensidad abrasadora mientras impactaba el costado de la criatura. El golpe resonó como si hubiera chocado contra una montaña viva. La carne metálica del enemigo absorbió parte del impacto, pero retrocedió un paso. Un solo paso. Suficiente para que Dariel lo alcanzara por el flanco,
lanzando una descarga de plasma improvisada directamente a la base del cuello. No funcionó. El guardián giró con una velocidad inhumana y arrojó a Dariel contra un muro de piedra. El impacto dejó una marca, pero él se levantó, tambaleante, con sangre deslizándose por su frente. Yara giró con furia. «No lo toques». Su grito fue brutal. Lo sintió incluso él, en los huesos. Era más que rabia. Era miedo. Volvió al ataque con una ferocidad que Dariel nunca había visto en nadie. Cada movimiento era preciso, fluido, letal. No era solo fuerza. Era una danza. Una que había practicado para este único momento. Pero el guardián aprendía rápido. Cada segundo que pasaba, se volvía más veloz, más agresivo. Como si imitara sus movimientos y los mejorara. Dariel lo comprendió antes que ella. No puedes ganarle así. Él copia tu estilo. Yara jadeaba. Su brazo derecho sangraba. Su hombro estaba descolocado. Aún así, mantenía la postura de combate. No voy a rendirme. No lo hagas, pero escúchame. Yo no tengo estilo que copiar. Ella lo miró. Solo un segundo. Pero en esos ojos había algo más que sorpresa. Había esperanza. Entonces Dariel se arrojó al combate sin aviso. No tenía entrenamiento. No tenía precisión. Pero tenía una furia real, cruda, caótica. Cada golpe, cada embestida, era impredecible. El guardián no supo cómo responder. Dariel no peleaba con técnica. Peleaba con el alma. Con el deseo de proteger. Con la necesidad de no perderla. El guardián lo empujó, lo golpeó, lo desgarró con su lanza. Pero Dariel no caía. Seguía volviendo. Una y otra vez. Hasta que finalmente, su sangre bañó el campo de batalla y sus piernas cedieron. Yara gritó su nombre. El tiempo pareció detenerse. Ella lo vio de rodillas, la mirada nublada, las manos temblando sobre el suelo cubierto de polvo y sangre. El guardián alzó su lanza para el golpe final. Y algo se rompió dentro de ella. No sintió su cuerpo. No escuchó su respiración. Solo un calor, una explosión desde el pecho. Saltó sobre el guardián como un cometa. La hoja curva atravesó el núcleo mismo de la criatura. No lo cortó. Lo partió. Gritó. No como una guerrera. Gritó como una mujer que ya no tenía nada que perder. Como alguien que acababa de ver todo lo que amaba al borde de morir. El guardián cayó. Lento. Pesado. Silencioso. Yara cayó con él. Dariel intentó arrastrarse hasta ella. Cada centímetro era una tortura. Pero llegó. Ella no se movía. No hasta que sintió su mano. La abrió apenas. Lo miró. Su voz era un susurro partido. Sigues aquí. Siempre. Y entonces ella lloró. No lágrimas de derrota. Sino de alivio. No pensaba sobrevivir. No lo esperaba. Pero él seguía ahí. Herido. Roto. Pero respirando. No sabía si habían ganado. No sabía si vendrían más. Pero en ese momento, bajo el cielo roto, con los dos medio vivos, abrazados sobre el cadáver de su enemigo, el universo pareció detenerse. Y por primera vez, no dolía tanto. El sol volvió a salir. No fue inmediato. Durante horas, todo el cielo pareció un campo de cenizas suspendidas. Pero con el paso lento de los minutos, la oscuridad comenzó a retroceder. Rayos débiles como hilos de oro traspasaron la atmósfera, iluminando poco a poco el campo donde yacían cuerpos, escombros y una historia que casi termina en tragedia. Dariel despertó con un dolor profundo en el pecho, una rigidez en los brazos y un sabor metálico en la boca. Pero estaba vivo. Su primer reflejo fue buscarla. Se incorporó con dificultad, y allí estaba ella. Sentada, espalda contra un fragmento de columna, la armadura casi destruida, el cabello suelto pegado al rostro, la mirada perdida en el horizonte. «¿Estás despierta?» Yara no respondió al instante. Solo giró lentamente el rostro. Sus ojos se detuvieron en él. Y entonces, sin mediar palabra, abrió los brazos. Él no necesitó más. Se arrastró hacia ella, medio gateando, medio cayendo, hasta que su cuerpo encajó contra el de ella. El abrazo no fue romántico al principio. Fue necesario. Vital. El tipo de contacto que dice sigo aquí, aún soy yo, aún respiras, aún me tienes. Ella apoyó la frente en su cuello, y respiró hondo, como si el mundo fuera demasiado ruidoso y solo en su piel encontrara paz. Sobrevivimos. Él asintió,
incapaz de articular algo más que una sonrisa tensa. No sé si fue suerte, dijo ella, o si el universo estaba cansado de destruirme. Quizá fue solo que esta vez no estaba sola. Ella cerró los ojos por unos segundos. Sintió el calor de su cuerpo, su pulso irregular pero firme, y el temblor leve que recorría sus músculos. No quiero volver a estarlo. Entonces no lo estarás. No lo dijo para consolarla. Lo dijo porque lo sabía. Porque no podía concebir otra vida después de lo que habían compartido. Porque no existía otra realidad que no los incluyera juntos. Horas después, los equipos de búsqueda de la Confederación llegaron. Las señales de vida que emitía la esfera activaron los protocolos de rescate. Nadie esperaba encontrar vivos entre las ruinas. Pero allí estaban, cubiertos de sangre seca, con los ojos cansados y las manos enlazadas como si temieran que alguien los separara. Los médicos querían llevarse a Yara primero, pero ella se negó. Él viene conmigo. La nave médica los recibió con protocolos de cuarentena, pero cuando el alto mando supo quiénes eran, las órdenes cambiaron. Yara, la última de la guardia de medianoche. Dariel, el técnico civil que activó el núcleo. Las leyendas nacen de momentos imposibles. Durante los días siguientes, ambos fueron sometidos a tratamientos intensivos. Regeneración tisular. Reestructuración de tejidos dañados. Terapia neural. Y aunque sus cuerpos se curaban, el vínculo entre ellos no necesitó terapia. Solo tiempo. Y ese tiempo lo pasaban juntos. Siempre. Una noche, ya recuperados, salieron al borde de la base médica, donde se veía el horizonte más allá de las torres. Las estrellas brillaban con calma. El planeta estaba en paz. Por fin. Yara llevaba una nueva armadura, negra con detalles plateados. Pero sin casco. Su rostro estaba libre. Su mirada, menos fría. Más humana. «Sabes que esto cambia todo», dijo ella mientras lo observaba. Dariel se encogió de hombros. «Lo sé. Pero no me importa. Te convertirán en símbolo. En figura pública. En arma política. Solo si tú estás conmigo». Ella sonrió. Una curva apenas visible, pero que calentó todo el aire a su alrededor. «¿Estás seguro?» «Estoy enamorado». «Así que sí». Ella dio un paso. Luego otro. Hasta estar frente a él. Sus manos se deslizaron por su cintura. Lo atrajo hacia ella y lo besó, esta vez sin rabia, sin miedo, sin urgencia. Fue un beso lento, cargado de todo lo que no pudieron decir mientras sangraban en el suelo. Un beso con sabor a vida ganada. Cuando se separaron, Yara apoyó su frente en la de él y susurró algo que nadie más oiría jamás. «Nunca más pelearé sola. No si tú estás cerca». Y Dariel, con los ojos cerrados y el alma en paz, solo respondió: «Entonces quédate cerca de mí. Para siempre». Ella no lo prometió con palabras. Lo prometió con un beso, con una mirada, y con la forma en que su mano apretó la suya sin soltarse. Así terminó su guerra. Y así empezó su historia. Una historia que ya no necesitaría espadas para escribirse. Solo amor. Y tiempo.